y vamos a cambiar de tema porque vamos a hablar de salud. ¿Cómo prevenir las enfermedades respiratorias? Pues ya llegó nuestro especialista Walter Sandoval, a quien le damos la bienvenida. Doctor, qué gusto tenerlo acá. Buenos días. Mi doctor. Vamos a hablar de las enfermedades respiratorias. Las dividimos en agudas y en crónicas. Agudas es cuál es la evolución que sea menos de 3 semanas. Crónica ya mayor de 3 semanas, que pueden ser enfermedades que pueden ser de riesgo. Es importante comentar los grupos vulnerables de edad. Son los adultos mayores, las mujeres embarazadas y los niños. ¿Por qué? Los niños, por ejemplo, hay pacientes o niños que no reciben leche materna y eso es un punto importante para las defensas de los niños. Entonces, obviamente que suplementarlo es algo muy importante en los niños, en las embarazadas también puede haber algunos problemas y en los adultos mayores puede haber deficiencias nutricionales que pueden generar el riesgo de enfermedades respiratorias, que eso puede ser de mayor. Y doctor, hablando de enfermedades respiratorias, ¿cuáles serían la definición de cada una de ellas? Porque digo, hablar en general de una enfermedad respiratoria puede ser como una gripe o una pulmonía. Es correcto, hay que hablar vía respiratoria superior e inferior. La superior es vía nasal, ótica, ¿verdad? Y enfermedades de la garganta. Ya infecciones propiamente de vías respiratorias bajas generan las bronquitis, que es la inflamación propiamente en los bronquios, o las neumonías en algunos pacientes. Y hay que dividir también, o hay que saber que hay enfermedades por bacterias, por virus, por hongos, por tuberculosis. Las más comunes, alrededor del 95% de los casos, son enfermedades virales. Por eso hay que evitar el uso de medicamentos que, por ejemplo, el uso de antibióticos o esteroides en pacientes que puedes ponerlos más en riesgo. ¿Por qué? Porque si tú das un antibiótico de manera indiscriminada, generas una resistencia y obviamente que menos antibióticos van a funcionar para otro tipo de infecciones que puedan tener. Entonces, la sobremedicación hay que evitarla. Estamos hablando que se hace crónico a partir de la 3ª semana aproximadamente. Es correcto. ¿Cómo darnos cuenta cuando tenemos la enfermedad que vamos avanzando bien o vamos avanzando mal? Bueno, hay unos síntomas de alarma que es un punto muy importante. El paciente puede tener dificultad respiratoria, ¿verdad? Hay un aleteo nasal, por ejemplo, en los niños es muy común. El hundimiento de las costillas, ¿verdad? Que es lo que pueden tener. O incluso que puedan tener los labios o las manos color azulado, ¿verdad? Que son datos de importancia. Entonces, esos son datos de alarma que hay que ir a consultar y recibir un tratamiento oportuno porque eso puede hacer la diferencia. Hoy en día, a través de la pandemia, nos ha enseñado, por ejemplo, que hay que medir la oxigenación, ¿verdad? Ya oxigenaciones abajo de 90, en términos generales, ya pueden ser de riesgo y eso implica llevarlos al hospital para llevar un tratamiento adecuado. Y obviamente que ya dependiendo las enfermedades de riesgo, por ejemplo, las personas diabéticas, el sistema inmunológico está más alterado, entonces lo puede conllevar un mayor riesgo y eso puede ser... Oiga, Doc, ¿y las defensas, tener las defensas bajas, ayuda a esto también? O sea, perjudica, sí. Sí, por ejemplo, estamos diciendo, los grupos de edad, adulto mayor, obviamente que hay problemas nutricionales que pueden generar problemas. Pacientes que no reciben leche materna, por ejemplo, los niños son vulnerables, las embarazadas también, porque hay deficiencia de algunas vitaminas. Hay que suplementarlos en ocasiones. Y también estar bien hidratados. Cuando tenemos una infección respiratoria, mantener la hidratación es muy adecuado. Y obviamente que si tú tienes una enfermedad respiratoria y estás con personas de riesgo, pues solamente usar un cubrebocas, que obviamente que ya ahorita está en desuso el cubrebocas y se ha incrementado las infecciones respiratorias. Por lo mismo, porque eso había ayudado mucho. La prevención es importantísima, ¿no? También creo que aunque algunas enfermedades no se pueden prevenir porque no son bacterias, pero ¿cómo podemos hacerle? Porque de repente llega una gripita y dices, no pasa nada y pasa todo. Bueno, la prevención incluye vacunas, ¿verdad? Vacuna contra la influenza cada año. En el neumococo arriba de los 65 años se tienen que vacunar los adultos mayores. Y obviamente que la vitamina D sí ayuda, pero para cierto tipo de infecciones, ¿verdad? Nos puede ayudar a mejorar el sistema inmune para enfermedades como tuberculosis o el COVID, sí puede ayudar y se ha visto que la vitamina D incluso previno el riesgo de las complicaciones de las secuelas de COVID. Entonces, estar bien suplementado en ocasiones es adecuado, estar bien hidratado también. Una deshidratación, por ejemplo, una infección genera, por ejemplo, al toser perdemos casi alrededor de 1 litro de agua. Entonces, te deshidratas y eso puede generar un riesgo cardiovascular, un riesgo cerebral, un riesgo renal y obviamente que ya es más complicado tratar este tipo de cosas. Doctor, la gente que acostumbra a tomar sus refrescos con mucho hielo, porque yo me quedo asustado cómo piden, me dice, con mucho hielo, y es más hielo que el líquido que se están tomando, ¿eso favorece o no? No favorece, los climas fríos sí
porque hay mayor replicación de los virus. Y se ha visto que, por ejemplo, las defensas sí se alteran un poquito en los climas fríos, pero el tomar helado en algunas infecciones nos puede ayudar. Por ejemplo, en la laringitis sí pudiera ayudarnos. ¿Por qué? Porque el hielo es un antiinflamatorio, ¿verdad? Que eso es importante. Y obviamente que no sobremedicar es el punto importante, porque es lo que les comento. O sea, automedicarse. Automedicarse, porque hay pacientes que a veces toman en exceso medicamentos. Me ha tocado días previos, ¿verdad? Un paciente que se tomó exceso de esteroides, se infectó por una bacteria y eso lo llevó al hospital ya con una intubación, perdió una parte del pulmón. Entonces, la sobremedicación es el punto más importante.